Bienvenidos a un episodio más de Reinventando tu vida. Qué bueno que están con nosotros. Tete Hermosillo, terapeuta. ¿Cómo estás, Tete? Muy requete bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? También muy contenta de que sigamos con este tema de los ancestros. Ya vamos, creo que en la parte 3, porque ha habido muchos subtemas, digamos, que se han desprendido del primero, ¿no? Sí, y ahora sí hay que acabarlos. Hay que vamos a ver si los agotamos. No, no Vamos a ver. tiene. Pero por lo menos para abordar otro aspecto que tiene que ver con los conflictos que alguien en algún momento no resolvió y que, bueno, terminan siendo esas, no sé si herencias malditas, como se llamaba aquella novela, ¿te acuerdas? Sí, Pero, o una herencia o algo que nos dejaron como, pues, un pendiente por resolver, ¿no? Entonces, hablemos de esos conflictos, Tete, si te parece. perfecto. Por ejemplo, ¿qué sucede? Hay familias en donde, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que el tatarabuelo dejó una, o alguien, ¿no? No sé, muere intestado. Y luego ese conflicto de herencia pasa a la siguiente generación. Bueno, todavía está la fecha, ¿no? Y no se resuelve. Por ejemplo, un conflicto de esos, ¿qué carga energética o qué tipo de deuda venimos nosotros cargando con todo eso? En cuanto a herencias, fíjate que es muy interesante porque desde la biodescodificación, por ejemplo, herencias viene y te afecta en el páncreas, ¿no? Es El órgano. el órgano que te afecta, ¿no? Ajá. A mí me tocó un caso en donde un señor, creo que les comenté la vez pasada, que no le rendía el dinero, que estaba, que dice, mucho dinero, mucha facilidad para obtenerlo Ujú, para generarlo y y obtener. más Ah, facilidad para deshacerse de él. Y su historia fue que cuando él estaba chico y trabajaba con sus abuelos, con su abuelo trabajaba, los hijos no quisieron trabajar con el abuelo en la granja. Entonces él decidió, a él le gustaba mucho, entonces él sí se iba con el abuelo y andaba con él, que entre las vacas, que entre las cabras, que entre todo lo que se refiere a ujú. lo de lo que vivía la familia. Entonces, cuando muere el señor, le hereda todo al nieto, Claro, porque él trabajó con él directamente. porque tenía la misma pasión que él, se identificaba. Entonces dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar todo a ti porque yo sé que a ti sí te gusta, a mis hijos no les gustó y pues sé que lo van a vender o sé que se van a deshacer y a mí me encanta esto, si tú puedes seguir con este legado. Pero ahí es bueno, no es una maldición, Ujú. es bueno, ¿no? Hasta que los hermanos llegan, muere el abuelo, los hermanos llegan, O sea, los tíos de este niño. sí, Ujú. y dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? ¿Cómo quedó todo? Y resulta que le dejaron todo al nieto. No, no puede ser esto, y etcétera, etcétera, los conflictos, los problemas. Y el niño, obviamente más joven, veía a las personas pues, adultas, esto dice, yo no quiero problemas, quédense con ustedes con todo, yo no quiero Ujú. problemas. O sea, si me van a dejar de hablar, si van a dejar de ser mis tíos, si van a todo por el dinero, entonces, pues no, ahí les devuelvo todo. Pasa el tiempo y este señor prospera, crece, hace su carrera, ganadero, etcétera, y entonces empieza a obtener dinero. Em, y de repente llega un momento en su vida que obtiene dinero, pero se le va entre los dedos. Obtiene dinero y se le va entre los dedos. Entonces ya va a consulta conmigo y encontramos la programación. La programación fue que si yo recibo mucho dinero, mi familia se va a separar. Ah, ok. Y el inconsciente dice, ¿sabes una cosa? O sea, en el mismo conflicto está la solución. Ujú. El inconsciente dice, si tú tienes mucho dinero, la familia se va a separar. El inconsciente no sabe de dónde viene el dinero. Si es por herencia, si es por lotería, si es por lo que quieras, solo sabe que cuando él recibió esa herencia, sus tíos pues se echaron encima, se querían pelear. Ujú. Entonces dijo, no, yo no quiero problemas. Entonces el inconsciente relacionó dinero, problemas. Y eso ocurre aun cuando me imagino que esta persona decía, claro que quiero el dinero, ¿no? O sea, me está costando, estoy trabajando por él, es lícito, lo que tú quieras, me lo merezco, es parte, es mi paga. Es que en ese momento no piensas en eso. En ese momento nada más es tan fuerte el impacto de que veas que se viene toda la familia encima. Y acuérdate que comentábamos del clan, cuando te separan del clan, pues es mortal casi, ¿no? Entonces, ve que toda la familia se viene encima, entonces sabes que no, yo no quiero una separación. Suelto. Ujú. Ahí está. Si el dinero es el problema, toma.
Entonces, podría ser, digo, vámosle buscando en los clanes de todos los que nos están escuchando, a ver qué programación tenemos, por ejemplo, respecto del dinero. Sí. La ¿Qué palabra, concepto? volviendo los conceptos y las palabras de las que ya abordamos en algún otro de los capítulos, pues también van marcando comportamientos entonces. Sí, te va marcando una percepción que tengas de algo que ni siquiera te has dado cuenta. Como por ejemplo, esta persona decía, no, me tocó otra persona también que se le murió su papá. Ujú. Entonces, y empezó a engordar, engordar, engordar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le digo, ¿sabes qué? Es que yo sé por qué estoy gordo. Sé que estoy gordo porque tomo mucho refresco. Ah, ok. Entonces, hay que ver por qué tomas tanto refresco. Y nos fuimos indagando con las preguntas que se hacen, con sus expresiones, la forma, sus reacciones, y encontramos que a la hora de la comida era un evento muy bonito para ellos, donde se reunía toda la familia a comer Ujú. y les daban refresco. Era el plato que servían y Mm. les daban refresco. Y el inconsciente relacionó el refresco a la hora de la comer, que era felicidad, y que estaba su papá presente. Claro, se va Entonces, físicamente. se va físicamente y le queda y toma algo del contexto, el inconsciente, fue el refresco. Entonces, era una forma de tener a su papá con él presente. Y a ver, en este caso en particular, con ese paciente, ¿se pudo lograr que una vez que identificas, a ver, mi papá no es el refresco, ¿no? Era algo que estaba en una idea y demás, Claro, baja se hace el un acto consumo, simbólico. cambia algo en el comportamiento y en la salud de este paciente? El consumo le bajó, Ujú. definitivamente. Lo más impresionante es que lo cité hasta los 15 días, porque hay veces que lo cito a la semana y hay veces que les doy 15 días, dependiendo del conflicto que se resolvió. Entonces llega a los 15 días y le digo, ¿qué te pasó? ¿Te subieron la canasta? ¿Qué onda? Me ¿Qué dice, significa te subieron la canasta? Digo, no entendí, pero que no alcanza la comida. okey. Llegó bien delgado, Ya. llegó muy delgado. Dije: "¿Qué tendrá que ver eso con el refresco?". Okey, muy bien. Entonces me dijo, es que le bajé al refresco, pero estás sufriendo, te estás sacrificando. No, me dijo, simple y sencillamente ya no es algo que yo quiera, Que necesite. que necesite. O sea, lo tomo, sí, por gusto, pero ya por necesidad, como lo hacía antes, que soy adicto a la Coca-Cola, o que soy adicto a un refresco, a los dulces, etcétera, hay un conflicto emocional ahí que hay que resolver cuando es una necesidad. Cuando te lo tomas porque quieres y puedes, y Ese dale. es sí, eso es diferente. Eso es distinto totalmente. Y eso tal vez, a ver, me estoy saliendo un poquito del tema, pero ahorita regresamos al tema de los ancestros. Estaba pensando en el tema de las dietas. Mucha gente va a dieta con el nutriólogo, sigues la dieta, estás en el ejercicio, bla, 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 y dices, sí, momentáneamente, pum, me funciona, bajé de peso, estoy como quiero estar, pero al ratito viene el famoso rebote o sufrí toda la dieta, todo ese tiempo que estuve con el médico, no me funcionó y lo termino aventando. Tiene mucho que ver con los ancestros, no te estás desviando. Ok. Tiene mucho que ver. Si te fijas, hay veces que dicen, ¿sabes qué? Es por genética. Ah, o soy de hueso, ¿cómo le dicen? Hueso ancho, hueso, Sí, algo así. Ajá. ajá. Entonces, es que toda la familia de paterna es obesa, o toda la familia materna es delgada. Entonces, espérenme, o sea, el cuerpo es perfecto. No es que a ti te dotaron de algunas cosas y a otras personas de otras cosas. Sí, de repente dices, ¿sabes qué? ¿Por qué esta familia es tan buena para engordar? O esta familia, por más que le hacen, no engorda. Entonces, tiene que ver con ancestros. Una vez estábamos comentando dependiendo también del tipo de gordura que sea, Ajá. si es esa gordura aguadita o si es esa gordura dura, maciza, que decimos que es grasa. Ahí dependiendo es el conflicto que podemos encontrar. A mí lo que me ha pasado es que el paciente llega, encontramos el conflicto, a veces casi siempre es ancestral, emocional, porque es multifactorial el Ujú, sobrepeso, ¿no? ujú. Obviamente por comer mucho, por metabolismo lento, por hormonal, emocional, Sedentarismo y sedentarismo ujú. exactamente, ¿no? Es multifactorial, eso es indiscutible. Pero por el lado emocional,
por el lado emocional. Entonces ya nos vamos y le estamos buscando, le estamos buscando. Cuando encontramos el conflicto emocional, casi siempre lo encontramos, sobre todo cuando dicen, es genético esto, toda mi Ujú. familia ha sido así. Ah, bueno, pues definitivamente esto es ancestral, hay que ver qué hubo en la familia. Y me encuentro una señora que antes, en aquellos tiempos, enviudaban muy jóvenes, Sí. las señoras, Ujú. muchas, no todas, ¿no? Entonces, eh, había señoras que quedaban con hijos muy pequeños y no tenían tiempo de hacer su duelo. Y nomás se le llevaban que barrer, lavar ajeno, planchar ajeno, y como podían, porque en aquel tiempo no es que estuvieran tan preparadas como ahora las mujeres, ¿no? En el aspecto de salir a trabajar. Ujú. O sea, muy buenas amas de casa, muy buenas mamás, etcétera. Entonces, no tenían tiempo, y luego eran familias Grandes. grandes, y no tenían tiempo tanto como de me voy a poner a llorar, y no, pues tenías que atender a Santa María y todo el mundo ahí, ¿no? O sea, los hijos grandes se iban a trabajar, fuera de la edad que fuera, o sea, fueran 10 años, tuvieran 6, no sé, apoyaban en la economía. Entonces, ahí las señoras lo que hacían era atender, 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 y no hacían tiempo para su duelo. Ujú. Entonces, mueren sin haber hecho su duelo. ¿Qué pasa? Lo heredan. Y me ha tocado muchas personas que han venido con ese eh, em, gordura, sobrepeso, perdón, muy aguadita, como con mucho líquido. Ujú. Y ya encontramos el conflicto, una vez encontramos un conflicto así, y todo ese líquido simbólicamente eran las lágrimas que no derramó la persona que tenía que hacer el duelo. Guau. Entonces, en ese momento, depende de la persona, como te decía, hay personas lógicas, hay personas más emocionales, se hace un acto simbólico o una psicomagia, un acto psicomágico, como le quieras llamar, o un ejercicio, donde sorprendemos al inconsciente. Esta muchacha sorprende al inconsciente y entonces no es que, ah, ya bajaste de peso con eso. Ujú. Es que ahora sí, si dices que haces mucha dieta, haces mucho ejercicio, inmediatamente vas a empezar a A bajar de soltar. peso, sí, a soltar. Y entonces, sí, es que no tengo problema para bajar de peso. Me dice, mi problema es que inmediatamente tengo rebote. Ok, no importa, hazle, ya no hubo rebote. ¿Por qué? Porque ya no necesito hacer más duelo. Sabes que decides tú, ¿no? O le resuelvo a esta persona y hago el duelo, o le devuelvo su emoción, o hay muchas Ujú. maneras, ¿no? Entonces, pero una vez que ya lo solucionas para ti, no necesariamente para el ancestro, que si es para el ancestro, pues qué padre, porque solucionas a muchas generaciones. Y ya cuando lo soluciones, ya no existe el conflicto y ya no hay rebote. Cuando ya no hay un efecto, como por ejemplo, o una enfermedad o una emoción que te genere un determinado conflicto, es quiere decir que ya está sanado. Y eso, fíjate, me parece importantísimo lo que acabas de decir. No es que uno lo resuelva para alguien más, alguien que ya falleció, un ancestro, sino a mí sí me hace sentido y me da paz. En ese momento yo por lo menos ya encuentro tranquilidad y algo ya cambió, aunque sea mi concepto, aunque sea mi lógica, mi forma de ver ese conflicto o ese problema que estoy enfrentando cambia y con eso ya es una super ganancia. Sí, cuando decides tú, y es fácil, cuando decides tú, y también es fácil, las dos son preguntas, Ujú. este, si te ayudas a tu árbol genealógico. Ahí sí como que, ay, tú sí me vas a resolver. Ah, perfecto, órale. Te hablo todo Sí, metafóricamente, sí, ¿no? sí, claro. Entonces ya no tiene que heredar el ancestro ese conflicto para que se lo resuelvan. Ya se lo resolvió fulano de tal. Ya tal vez de ahí en adelante la familia ya no es por genética con sobrepeso. Que también es un concepto. Yo programo mi cuerpo y mi mente para decir, como todos somos obesos, pues aquí le seguimos, ¿no? ¿Cómo no voy a ser igual que los demás? También es un tema de fidelidad o de lealtad al clan. Lealtad familiar, sí, lealtad ¿Cómo se te va a invisible. ocurrir ser delgada? ¿No estás viendo? Que todos Fíjate somos que diferentes. a veces es ancestral y a veces es contemporáneo. Por ejemplo, que muchas chicas de hoy, que las mamás son muy gordas, por ejemplo, eh, y se acomplejan de su gordura. Entonces las mujeres, las hijas, si salen delgadas, híjole, o sea, yo sé que mi mamá sufre por Mm. su sobrepeso.
Hasta lo vivo con culpa. Lo vives con culpa. Conocí un caso en donde la señora, desde que la conocí, era amplia, amplia. Ujú. Entonces esa señora, le dije, ¿desde cuándo empezó a subir de peso? Entonces me dice, es que en una ocasión em, los amigos de mi esposo le tiraban el can. Ujú. En- Ahí andaba, ajá, rompiendo corazones de los amigos. sí, Ajá. y ella le molestaba mucho y decidió empezar a engordar. Es una Como, forma de protección. ajá, de protección tal cual. Sí, es una forma de protección. Y de ahí pues se le desbordó, se le descontroló el asunto, ¿no? Es Eh, decir, en lugar, volvemos al tema que hablabas en algunos otros episodios, cuando decías, ¿cómo enfrento yo la tensión o el estrés? En lugar de poner un límite con esos amigos, de decir, a ver, o hasta con el marido, oye, ahí te encargo, ¿no? Así. Sacrificas el cuerpo. Entonces voy yo de por medio porque no tengo esa capacidad o no he desarrollado la habilidad para poner un límite aquí afuera con la gente. ¿Y por qué es eso que no pones un límite? Porque ancestralmente te enseñaron que debes de respetar a las demás personas, que tú debes de quedarte callada, te suceda lo que te suceda, mm, mm, etcétera. O sea, ya te imaginarás todo lo que callamos las mujeres y las ancestras y Y los hombres, porque también callan mucho los hombres. sí, definitivamente. Son los que menos hablan, pero el cuerpo habla. El cuerpo habla. Y ahora, algo importante, ¿no? Ahorita no sé por qué, cuando hablabas de hombres, mujeres, los conflictos no necesariamente son porque las mujeres de mi familia, mis ancestras, digamos, traen este conflicto y me lo heredan a mí. ¿Tiene género ese conflicto? Es decir, ¿es de algo de hombres, entonces forzosamente por la línea de los varones, o puede ser que este conflicto lo resuelva una mujer, aunque el ancestro sea hombre? Sí, sí tiene que ver. Si es pudiera ser el elegido, por decirlo así, de que resuelva por sus fechas de nacimiento o por su fecha de gestación o por su nombre o por eventos especiales. A ver, qué interesante, vámonos una por una. Va, lo de las fechas, entonces sí es importante. Sí, ¿Cuándo sí, es me muy importante. gestaron? O sea, no nada más cuando nací, sino cuándo me gestaron, ¿ok? ¿Qué es lo que te determina o en qué impacta la fecha de gestación y de nacimiento? Le llamamos, en el caso de biodescodificación, le llamamos que son tus dobles. Pues sí, déjalo así, con Ujú. ese nombre, son tus dobles, ¿no? De acuerdo. ¿Qué, qué significa? Por ejemplo, eh, pues yo no puedo ponerme de ejemplo porque yo no soy doble de nadie en mi casa. No soy única, pero por ejemplo, mis hermanos, los 3 hermanos y mi mamá, todos son dobles. Okey, Todos son dobles. Entonces, Halloween, claro. espantan. Alguien quería entrar, no pasa No nada. pasa Ajá, nada. quería salir en el podcast. Va a salir un Aguante fantasmita por tantito, aquí. ajá. Sí, Ahorita lo invitamos, ajá. sí, a la próxima. Un ancestro. Ándale, que dijo: De mí no, no vas a hablar. de mí no van a andar hablando", como dicen. Me Okey. Y perdí. entonces, decías, por ejemplo, de esto de los ancestros. La fecha de nacimiento, Sí, que le llamamos dobles, es, por ejemplo, naciste en el mero cumpleaños, en la mera fecha de nacimiento, naciste cuando te gestaron o cuando lo gestaron. Es una tabla que manejamos, okey. entonces eso sería una cátedra ahí, ¿no? Ujú. Es una tabla que manejamos y ahí sacamos quiénes son los dobles, quiénes son los que no son dobles. Y con eso vemos la afinidad que hay entre el ancestro y la persona que es doble actualmente. Okey. Afinidad no significa, qué bien. Significa, puede ser muy bien o puede ser muy malo, pero no Como X. el elementos en común que tengo con mi doble. Sí, Okey, exacto. Y okey. pudiera ser también conflictos que tuvo el ancestro y que te eligió a ti, o que como tú elegiste nacer en esas fechas, perdón, también como que tú decidiste, ¿te acuerdas que me decías, uno decide, pues Ujú. tú decidiste aceptar esa carga desde antes de nacer? Okey, porque sabes que la ibas a resolver, o que ibas a intentar resolverla. Sí. Algo, ¿okey? ¿Y con quién haces esa empatía o esa,
decías tú los dobles, ¿no? ¿Con quién se genera el doble? ¿Con cualquier persona de tu árbol genealógico? O sea, llámese primos, tíos, o incluso cuando hablábamos de las personas adoptadas, Los ¿también con primos no ellos? son ancestros, vamos en la misma línea. Ah, de acuerdo. Los ancestros son de tus papás, tíos, hacia atrás, Ok, ¿ok? ya. Y sí, de todos. Y puede ser de la familia paterna, de la familia materna. Sí, cuando, por ejemplo, depende del conflicto que hay, yo me voy primero que nada directamente con si es una mujer, me voy por la línea materna. Por ejemplo, las mujeres que nos están escuchando y que tienen abuela o tuvieron abuela, chequen la historia de la abuela y qué tan parecida es con la historia que tienes de tú. Porque decimos muchas veces, ¿sabes qué? Nada que ver yo con mi mamá. O sea, o la mamá tuvo nada que ver conmigo. Le dice a la hija, ¿no? Ujú. Ok, pues no tienes que ver con la mamá, tienes que ver más con la abuela. Abueleaste, luego se dice, Abueleaste, ¿no? sí, Ajá. y así, y sí, y los nietos también, o sea, tienen que ver con más con los conflictos emocionales o con los éxitos o mucho con el patrón que tuvieron las abuelas, los abuelos, Ujú. ancestros, ¿no? Si ya no encuentro, me voy con la bisabuela para encontrar el conflicto, pero de mamá, Ok. no mío, o sea, es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces encontramos el común denominador. Si no lo encuentro ahí, entonces ya me voy, ¿sabes qué? Vamos a sacar las fechas de los tíos. Cuando quiero que esto se resuelva para tus generaciones venideras, Ok. recuerda que es una decisión. Tú lo puedes resolver para ti, ¿sabes qué? Esto que estoy sintiendo no es mi sentimiento, no es mi sentir, le pertenece a otra persona, sí está en mi molécula, está en la memoria, pero no la acepto y no decido resolverte, punto. ¿Ok? De acuerdo. Si tus hijos son menores de 3 años, mm, alcanzaste. Pero si tus hijos ya son mayores, entonces agarra el árbol genealógico completo, o sea, resuelve. Una vez que resuelvas, platica con tus hijos qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió o cómo fue que diste el cambio y ellos automáticamente se les está sembrando la información ya sana. Ok. Em, Me voy en fechas, nombres, por ejemplo, si hubo, vamos a suponer, conflictos de apuestas, apuestas, que en aquel tiempo que heredaba, apostaban, visualizo las cantinas Ajá. donde De te con pago. pistolas Sí. y que jugando a la baraja, así, ¿no? Y que de apuestas, que el rancho, que el carro, que bueno, que el caballo más bien, ¿no? Ujú, Y la esposa, la hija, etcétera. ujú. ¿Qué es lo que se viene? Pues las generaciones siguientes, pues la ludopatía. Entonces, pero no lo encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no, pues es que mi abuela no jugaba, mi tatarabuela tampoco, mi Antes no mamá había tampoco. casinos, por ejemplo. Bueno, Exactamente. no como lo estamos acostumbrados ahora a verlos, Ajá. pues, ¿no? Tal vez clandestinos, pero no todo un negocio formal donde la gente va y ahí está apostando su dinero. Ajá. Sí. Y entonces, sí le dice uno, oye, pues ahora, y aparte no existía esa palabra, ¿no? Ludópata. Ujú, exacto. Entonces, ahora encontramos ludópatas. Dice, no, pues sí, lo que te dice la New Age, no, pues es que se siente abandonada, se siente sola, por lo tanto está refugiándose en. Todo lo manejamos como se está refugiando en el juego, en el alcohol, no, tiene un conflicto emocional contemporáneo, proyecto sentido o ancestral. Proyecto sentido es cuando estás en el vientre materno. Ujú. Em, no lo tratamos tan profundo, muchas personas no lo tratan tan profundo. En mi caso hay que tratarlo profundo porque me encanta mi manejo, es sacar de raíz el conflicto que hay. ¿Para qué? Para que te sanes tú y se sanen tus generaciones venideras con tu sanación. Pero recuerda que también tienes hermanas y hermanos. También los afectas para bien, Sí, los beneficias, pues, mejor dicho. no, ellos afectan a tu descendencia. Ah, okey. Entonces, Ujú, más me conviene mejor lo sano de raíz y le echo la mano al ancestro para que ujú. también él evolucione y ya no esté dando guerra con su encargo Mm. y ya se sana el La linaje. cadena, todo el linaje. Ajá, 4 generaciones. Y esto, por ejemplo, de las apuestas, decías, lo que has encontrado, lo que se sabe es, la ludopatía tendría su raíz hasta allá, con los ancestros.
En algunas ocasiones, Ok. cuando estamos hablando con respecto a, a lo ancestral, Ujú. eh, mm, te comento cuál podría ser el origen. Es lo que yo me he encontrado. ¿Cuál podría ser el origen? En este caso lo encontramos ancestral. Pero podría ser que en otros casos no sea ese el origen, que esté en otro lado. Sí. Depende de la historia de Es que cada. hay conflicto programante y hay conflicto detonante. A ver cuál es la diferencia. El conflicto programante es por ejemplo, el ancestro que primero apostó y perdió todo. Ujú. Ahí está programado el conflicto ya y perdí todo y quiero recuperarlo. Y por eso juego y juego y juego. Muere y Mm. no lo recuperó y el conflicto ahí quedó. Pero a lo mejor anteriormente no había pasado eso. A lo mejor nada más jugaba porque anteriormente, si es que acaso jugaban sus ancestros, pues no perdieron nada. A este se le ocurrió, se engranó, como quieras, y perdió. Entonces ahí está un conflicto programante. El que llegue ahora a lo contemporáneo y de repente, ¿sabes qué? Es que no sé qué me pasa, que quiero jugar, quiero jugar, quiero Como esa jugar. ansiedad. Ajá. Ujú. Entonces hay algo, que tú lo traes potencialmente el conflicto, pero hay algo que te lo detona. Ok. No es que te haya necesariamente pasado algo, ese es conflicto programante, actos Ok. contemporáneos. Como estamos hablando de lo ancestral, el conflicto programante estuvo ancestral y esto es detonante nada más. Entonces, eso es lo que se trabaja así a través de ancestros y con actos simbólicos y psicomágicos, pero ya cuando es aquí actualmente, tú eres el primero que le pasa eso, que perdió y que "Y yo quiero recuperar todo, que tú fueras el ancestro, tú Ujú. fueras la raíz, por decir así, ¿no? Entonces ya se trata no tanto el árbol genealógico, sino que se trata, a ver, ¿qué te llevó a estar y tomar esa decisión? Entonces, de jugar y de apostar y de perder. Si no tienes ancestros que hayan jugado, no tienes, No hay un antecedente, digamos, ajá, en la familia. Ajá. ujú. Entonces, ahí pues tenemos que checar cuál fue el conflicto programante que hubo en él. Hubo algo que, claro, que lo detona acá, aunque no necesariamente esté ligado tan claramente con el tema de las apuestas, el dinero, perder, apostar, todo esto. Ajá. Ok. Es solo un ejemplo el que te estaba dando, pero Sí, es sí, multifactorial también. de De acuerdo. hecho, todo es multifactorial. Y por ejemplo, los casos de depresión. Hace algunos minutos que platicabas de, por ejemplo, la obesidad, ¿no? De ciertos tipos de obesidad que podría ser este llanto contenido. Me quedé pensando si aparte de, pues, acumular el llanto y las lágrimas, ¿no será que en las generaciones que vienen después de un conflicto no resuelto de esta naturaleza, la gente desarrolla cuadros de depresión muy profunda? Sí, y anda muy de moda. Depresión, ansiedad, narcisismo, es lo que más anda de moda ahorita, ¿no? Los conflictos de depresión, las emociones, los sentimientos de depresión, eh, cuando no encontramos el origen, el conflicto programante dentro de la persona en tus actos contemporáneos, porque puedes estar deprimida porque tuviste una pérdida. Ujú. Y Y ese pues es se actual. vale, es Ujú. válido. Y entonces ya no tratamos la depresión, tratamos el duelo. Ok. O sea, ya es distinto ahí. Si tienes dices, sabes que ningún ancestro, vamos a suponer, tengo un conflicto y me voy hasta lo ancestral y no encuentro nada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Eh, ahorita me acaba de caer el 20. Por ejemplo, mi hijo tuvo un cuadro de depresión Ujú. muy fuerte. Y entonces, para que se entere mi hijo, el mayor, Ujú. entonces yo no entendía por qué, no entendía por qué, ni él mismo. Y se le detonó con la muerte de mi papá, o sea, con la muerte de su abuelo. Quiere decir, cuando yo tenía 7 meses de embarazo, muere el abuelo de mi esposo, llamado Ernesto también, igual que mi hijo. Le pegué en la torre. Ajá. Entonces, yo teniendo 7 meses de embarazo, pues me puse muy triste por mi esposo, porque pues quería mucho a su abuelo, lo veía llorando. Entonces dije, ay, no te preocupes, al cabo que ahí viene otro Ernesto. Ay. Ujú. Pues no tenía la Sí, información, claro, no tenía claro. las herramientas. Y además era, o es todavía en muchas familias como lo esperado.
¿no? Tú te llamas igual que el papá, que el abuelo, todos se llaman igual, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue traerle todo lo que quedó pendiente del señor y todavía dije, ¿no? O sea, al cabo que viene otro Ernesto. Entonces, em, y de repente muere mi papá, que es su abuelo, que se llama, bueno, mi hijo es el que se llama Ernesto, ¿no? No tiene el nombre del abuelo mío, de mi papá. Entonces, él empieza con un cuadro de depresión. Entonces, se repite la historia. Al morir el abuelo de su papá, llamado el abuelo Ernesto, llamado el papá Ernesto, llamado el hijo Ernesto, muere el abuelo del Ernesto más reciente y pues se repite otra vez la historia de que entra en depresión él Ujú. porque yo estuve muy triste en el vientre materno, lo sustituí y ahí estaba el conflicto programante. ¿Qué lo detonó? ¿Qué detonó su Ya. depresión? Pues la muerte de mi papá. Un evento reciente, tendría lógica, claro, es su abuelo, cómo no va a estar deprimido o no va a sentir este dolor, pero ya también trae una carga. Es decir, trae las 2, pues una, no justificación, pero explicación, ¿no? Lo acabo de resolver, amigos. No Okey. sabía ni yo. Lo cual es bastante es un paso muy grande, ¿no? Cuando uno se da Claro cuenta de que esas cosas. sí, claro que sí. Qué padre esos programas. Muchas personas también a lo mejor pueden lograr encontrar, con razón esto, con razón lo otro. Ahorita acabamos de resolver un caso. Gracias, Tali, por tu terapia. Síganos para más. Síguenos para más consejos. Tete, pues este tema de los ancestros da para muchísimo más. ¿Te parece que hagamos otro capítulo mejor? Excelente, Bueno, claro que nada más sí. hay que recordar las redes sociales que se nos ha olvidado. YouTube, aquí en Reinventando tu Vida hay que ponerle like, hagan sus comentarios. Si tienen preguntas, por favor, estamos bien en toda la disposición de responder. En redes sociales, en Facebook me encuentras como Tete Hermosillo y @Tete Hermosillo en Instagram. Ahí están todas las redes. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta la próxima.